Hola, estamos terminando esta serie de videos que decidí compartir con estudiantes míos de pregrado y posgrado, pero también con colegas, maestros en ejercicio en instituciones básicas, de educación secundaria, de educación superior, donde considero como miembro de la academia, como miembro de una facultad de educación, que dos términos, dos conceptos nos permiten entender de mejor manera lo que está sucediendo en cuanto a cómo podemos hacer aportes y acercamientos a educación o alfabetización mediática y manipulación mediática o manipulación de masas, que es lo que estamos tratando en esta serie de momentos de videos, en la segunda parte sobre mediación de masas y mediación mediática. Y a través del ejercicio de revisión de algunas propuestas, planteamientos de Noam Chomsky, junto con el libro del francés Sylvain Tinsit del año 2002 sobre estrategias de manipulación, pues estamos haciendo una especie de recorrido, revisión de estas estrategias y empezamos con distracción, que es mantener al público, a la audiencia, eh, ocupada con diferentes asuntos, momentos, circunstancias, para que no puedan pensar, para que no puedan actuar, para que no puedan eh, reflexionar sobre esos grandes asuntos que requieren de atención inmediata, urgente. Y pues en Colombia hemos visto, como lo mencionaba en el anterior video, muchas cortinas de humo que se le han dado a la población para distraerla, para mantenerla atenta a ciertas circunstancias muy concretas y muy específicas, pero que hacen que se olviden de aquellos grandes asuntos de nación, de Estado que se requieren revisar. Ejemplos bastantes pues han sucedido. Otro ejemplo que podemos traer a colación, el uso de la situación democrática o de crisis democrática en Venezuela y el nivel de involucramiento del Estado o del gobierno colombiano en defender la democracia en este país hermano y los esfuerzos y más bien las discusiones derivadas del enfrentamiento entre el Estado y el gobierno colombiano con el Estado y el gobierno venezolano. Y cómo eso nos distrae de nuestras propias grandes crisis sociales, económicas, políticas, porque pues nos ponemos como colombianos en favor de lo que nuestro gobierno supuestamente movido por el deseo de colaborar, de ayudar, de favorecer, hace en contra de un régimen, de un Estado totalitarista y demás. Y nos distraemos de las situaciones particulares, las crisis que vivimos en el día a día como miembros de esta nación. Una segunda estrategia es el crear problemas y ofrecer soluciones. Algunos llaman a esta estrategia el problema, reacción, solución. Entonces, aparece un problema, una situación de conflicto, de necesidad, que genera en nosotros una reacción, generalmente una reacción de corte negativo, propensos a esperar que algo se nos proponga para aceptarla. Entonces, por ejemplo, cuando comienzan a ver, como lo ven ustedes en la imagen, cuando comienzan a ver ciertas situaciones como la intensificación de la violencia urbana, de robos, de atentados. Entonces, qué tan fácil aceptamos que se militarice la ciudad o que como ciudadanos perdamos ciertos derechos para favorecer ejercicios de control por parte de las Fuerzas Armadas, ya sea la policía, el ejército, etcétera? O también puede ser que aparezca una situación económica que nos lleve a aceptar eh, algún tipo de solución que resuelva esto. Ustedes recordarán, ejemplo de esto fue el 4 por mil, una crisis generalizada en la economía colombiana y se nos propone la opción de pagar por cada 1.000 pesos, 4 pesos, para favorecer eh, diferentes situaciones del Estado colombiano para tratar de atender a la población,
a programas que se supone ayudaban o ayudan a los desempleados, a las clases más necesitadas, y en ese momento histórico también darle una mano a los bancos. Después de muchos años, el 4 por mil sigue existiendo y entonces esa solución que nos propuso para tratar de resolver el problema, pues sin quererlo, terminamos aceptándola y se fue naturalizando, legitimando. También tenemos la posibilidad de que se recurra a la gradualidad. Y es decir, que se van aplicando una serie de medidas a través del tiempo, a través de los años, que sutilmente a imponer un nuevo estado de cosas, una nueva forma de ser, de trabajar. Lo que pasó en Colombia cuando fuimos perdiendo gradualmente ciertos derechos. Por ejemplo, cuando nos cambiaron las reglas de juego y ya nuestro trabajo, la jornada nocturna no iba hasta las 6 de la tarde, sino que pasó a las 10 de la noche. La misma situación anterior, para favorecer el empleo, para que las empresas pudieran contratar a más personas, situación que nunca pasó. Es decir, ese problema, esa solución que se propuso al problema, pues nunca resolvió el problema realmente. Pero además de eso, fueron apareciendo otras situaciones, se fue precarizando las opciones, los contratos laborales. Muchos de nosotros ya no tenemos contratos a término o a tiempo indefinido, sino todos son contratos que se van actualizando o se vuelven reales para el siguiente año cada cierto tiempo, es decir, cada año o cada cierto tiempo de- de tiempo, cada momentos de tiempo los contratos se renuevan. Entonces la mayoría de nosotros hacemos unos contratos a término definido, no hay ningún tipo de estabilidad porque no sabemos si el próximo año vamos a seguir trabajando o no, y etcétera. También, por ejemplo, lo que ha pasado con las privatizaciones de de lo que se supone como trabajadores recibimos y cómo nuestros dineros van a instituciones privadas que en lugar de favorecernos realmente con ese dinero que es puesto por todos los empleados del país, estoy hablando de las casas de compensación, pues terminan construyendo hoteles, resorts, centros vacacionales donde la gran mayoría de trabajadores no pueden ir, pues porque ellos no tienen carros, no tenemos cómo llegar a ese sitio que no está en mi ciudad, está en otra ciudad, pero otros que sí tienen las posibilidades se benefician con dinero de todos nosotros. Pero como fueron cambios graduales, pues poco a poco lo fuimos aceptando y se fueron volviendo la regla, lo natural, lo legítimo. Esa idea entonces de el gota a gota que vamos asumiendo de manera inconsciente como la realidad. También el que nos difieran las situaciones a futuro, es decir, el impacto no es ahora, no es en este año, no es en este mes, no es en este semestre, es en 2, 3, 10 años. Y por lo tanto esa situación que me están diciendo puede ser complicada, difícil, pero como yo la veo lejana a mí, pues esa fractura temporal me hace aceptarla de manera un poco más fácil. Es decir, es un sacrificio, todo un esfuerzo que como no lo veo me va a impactar hoy o en este año o próximamente, pues lo acepto de manera un poco más fácil. Y sobre eso, pues muchos ejemplos en nuestro país, donde nos dicen la reforma tributaria, por ejemplo, va a hacer unos cambios, pero esos cambios no son para este año. Esos cambios seguramente los veremos en el año siguiente o dentro de 2 años, porque pues hay que hacer unos ejercicios de aprobación, de renovación y demás. Es decir, el diferir es algo impopular que se muestra como algo necesario, doloroso pero necesario, pero que se va a hacer a futuro, no va a tener un impacto directo. Entonces ese sacrificio, pues para favorecer el futuro o que va a tener un impacto allá en el futuro, nos permite dos cosas. O entender que es una situación que no nos va a afectar de una vez y que hay que tomar porque es necesaria, se requiere, o eh, es algo que ahora se tiene que hacer en el presente para que el futuro sea mejor. Por ejemplo, situaciones como nos ha pasado, donde hemos entrado a rescatar empresas, tanto estatales como privadas, con dineros públicos, porque ha habido una serie de desfalcos, de pérdidas de dinero, de administraciones nefastas, como lo que puede ser lo que ha pasado un poco
con el manejo de la energía, de la electricidad, que todos conocíamos como Electricaribe. Y como todo el país, pues tiene que durante una serie de años aceptar el sacrificio de que nos van a cobrar nuestros recibos de luz para poder resolver esos huecos fiscales, esos grandes destrozos monetarios que hay en la costa para poder hacer que esta región del país pues tenga un servicio de electricidad suficiente, digno. El quinto sería un poco el tratamiento de infantilizar al público, de tratarlos como niños. Y esto se hace además con el discurso que se le propone, pero también con ciertos manejos de entonación, de gestos, como si la persona que está viendo la pantalla o leyendo el comunicado fuera de una condición, fuera menor de edad o tuviera una condición mental que no le permite entender la complejidad de lo que se le está diciendo. Es decir, siempre veíamos a ciertos funcionarios y políticos adoptando el papel de casi de papá, de mamá, de abuelito, de abuelita, esa figura paternal y maternal que hace que nosotros indirectamente nos asumamos como niños o como adultos infantilizados. Y de esa manera, pues nos reducen, nos sugestionan para reducir nuestra capacidad de crítica, de juicio de valor y aceptar de manera un poco más eh, práctica, de manera más sencilla lo que se nos está diciendo. Y esto es un ejercicio pues que debemos estar muy alertas. También muy de la mano del infantilizar al público también, suscitar en el público, en la audiencia, lo emocional antes de la reflexión. Y es hacer que ellos se sientan, eh, insertar en ellos ideas, deseos o miedos o temores para que eso que produce una cierta tensión emocional reduzca lo reflexivo. Entonces, por ejemplo, eh, el decirle a las personas que el inglés es la lengua franca del mundo y que si yo quiero viajar, que si yo quiero estudiar, que si yo quiero progresar, pues esa lengua extranjera se debe incorporar al sistema educativo en pro de conseguir eso que se supone es positivo, beneficioso y útil. Entonces, al moverme esa idea de que, oye, pues sí, yo quiero viajar, yo quiero estudiar, yo quiero hablar la lengua del mundo, pues se me reduce ¿y por qué tiene que ser el inglés? ¿Y por qué no otras lenguas? ¿Y por qué no también nuestras lenguas aborígenes? Etcétera. Es decir, acá la idea es lo emocional primero para reducir la capacidad crítica y manipular ideas. También tenemos la idea de cómo mantener al público la ignorancia y la mediocridad. Y es hacer que las personas se alejen del estudio, de la ciencia, de la academia, ofreciéndoles una serie de sistemas educativos o de ejercicios de formativos de bajo valor, de un nivel inferior, de manera que ellos no cuenten con los conocimientos, las habilidades, las actitudes necesarias. Y se va estableciendo en la sociedad la idea de que no es necesario educarse, de que no es necesario ir a otros niveles de educación, de formación, porque está bien o es aceptable ciertos grados de ignorancia o de mediocridad. Entonces, lamentablemente muchas personas que dicen, bueno, ¿y yo para qué voy a la universidad? ¿O para qué hago maestrías o doctorados? Y eso no me sirve en mi contexto, yo estoy en una pequeña ciudad, o no me sirve en mi vida laboral porque estoy en una región donde eso no tiene valor. Pero es que en eso se va estableciendo la idea de que el estudio, la academia, el mundo intelectual no es del todo importante y que el tener cierto grado de ignorancia o mediocridad es aceptable, está bien. De la mano de esta idea de la ignorancia y la mediocridad está el establecer el ser inculto. Es decir, el mover al público hacia la creencia de que está bien en el mundo moderno eh, no tener acceso a la formación de alto nivel. Porque lo inculto, lo popular, lo no pensado, estudiado, analizado, es parte de la vida. Entonces incluso se nos dice pues que es más importante tener el conocimiento que uno aprende en la calle que el conocimiento que uno puede aprender en la escuela, porque para qué voy a la escuela, a una universidad, si lo que me enseñan no sirve de nada, pero en cambio en la calle, en la vida real, ahí sí aprendo de cosas que me van a permitir subsistir, sobrevivir, vivir.
Acá quisiera parar porque viene la parte final con dos videos que quiero que compartir con ustedes.